2, 3. Buenos días o buenas tardes, alumnos y alumnas de Griego 2 de la UARN. Este es el tercer video que les envío, que va a ir acompañado también de un tercer documento en Word. Creo que ambas cosas les ayudan a ustedes para poder ir estudiando bien lo propio de este Griego 2. Ustedes saben que a mí me encantaría que tuvieran un panorama un poco general para que el día de mañana puedan ustedes interpretar textos griegos, sobre todo de filosofía, ¿no? O bien del Nuevo Testamento, si están interesados. Pero esto supone tener un panorama de todos los verbos. Los verbos siempre han sido la parte más difícil del griego por la gran variedad. El día pasado, mejor dicho, en la sesión pasada, en el segundo documento, empezamos a ver los verbos contractos. Les expliqué. Y que habían tres, son verbos en O, pero habían los verbos en AO, que terminan en AO, en EO y en O. Y les di todas las fusiones, contracciones de los verbos en AO. Hoy nos dedicaremos a los verbos en EO y en O. ¿Por qué ambos? Porque el sistema o la mecánica es la misma. Yo sé que no lo van a estudiar de golpe, pero si para un día que nos encontramos martes, ¿no? En una semana me hicieron el AO, en una semana me pueden hacer el EO y en una otra semana me hacen el O. Yo les voy a pedir siempre que cuando escuchen el video, lean el documento, tengan delante su gramática y el atenea, porque esto es lo importante. Los verbos en EO, a mí me parece, por la experiencia que tengo, que bueno, tampoco es tanta, pero bueno, es suficiente, ¿no? Desde muy joven trabajo en griego y latín. Hay más verbos en EO que en AO y que en O, ¿eh? Pero eso no quiere decir que no tengamos que estudiar, saber que existen todos. Y darnos cuenta, yo no digo memorizar del todo, pero darnos cuenta de aquellas características que son fijas y que a ustedes les permite decir, esto es un aoristo de este verbo, lo voy a buscar en el diccionario. Esto es de tal verbo, podría ser. Bueno, entonces, nosotros tenemos el verbo eneo, y ustedes se van al párrafo griego 163 y 164 de la gramática. 163 es la voz activa, 164 la voz pasiva y abajo la media. La media, ¿qué tienen de la media? Nada más el futuro y el aoristo, porque presente y perfecto son iguales, pasiva y media, ¿no? Ya se dieron cuenta. Y con el verbo lío pasaba igual. Y perfecto y pluscuamperfecto también son iguales. Entonces, en 2 páginas dobles de la gramática tienen todo el paradigma de todos los verbos en EO, que son abundantes. Después pueden ver estos verbos en EO en el vocabulario, y así van teniendo, yo diría como una costumbre, ¿no? Se va uno acostumbrando a lo que es un verbo en EO. Y de paso, no aprenderán todos los significados, pero cada vez les quedará algunito, por lo menos. Las contracciones en los verbos en EO son muy pocas. La épsilon, porque este EO, ustedes saben que es épsilon omega, desaparece delante de vocal larga o diptongo. O sea, ya no existe la forma poieo, que es primera persona, porque esta épsilon que está delante de la omega final ha desaparecido. ¿Por qué? Porque la omega
es una vocal larga. Si hubiera sido un diptongo, igual caería. Luego, épsilon más épsilon da ei, ei. Y épsilon más omicron, o sea, o breve, da u. Bueno, y nada más. Estas se repiten en la activa, en la media y en la pasiva. Si ustedes toman el párrafo 163, igual, vamos a ver que el presente de indicativo tiene dos formas, ¿no? Una entre corchetes o entre paréntesis, que es pollé, 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 más las desinencias del presente. Es como si ustedes pusieran pollé las 6 veces y luego la terminación del verbo lío. Lío, eis, ei, como lío, liéis, liéis. Omen, ete, osi. Usi, perdón. Osi va a ser para el subjuntivo. ¿Y qué les da? Da lo que está en la derecha. Polló, polléis, polléis, pollumen, polleite, pollusi. Fíjense en los acentos. Cuando hay fusión, en la última sílaba o penúltima ustedes tienen el acento circunflejo. Esto es lo que más les indica que un verbo es contracto. ¿Qué pasará en el imperfecto? Igual. Sería pollé más la e previa, la primera por ser imperfecto, el aumento, y acuérdense que en el verbo lío era elión, elies, elie, liomen, eliet, elión. Entonces acá polleon, eon, es, omen, ete, on. ¿Qué les da este? La unión de la e con o les da u. Epollun, epolleis, epollei. Epollumen, epolleite, epollum. El futuro auristo y perfecto, ustedes recuerdan, no está desarrollado porque es igual que el verbo lío. Solamente tienen que acordarse, eso sí, de las reglas generales. Estas reglas generales de los verbos contractos, acuérdense que lo tienen en el párrafo 159, con un añadido mío, con ese atrevimiento, ¿no?, de añadir uno más que no puso el señor Berenguer. Que en el presente y en el imperfecto es cuando hay las contracciones. Por eso está todo el presente imperfecto bien clarito. Que en el futuro auristo y perfecto, el tema y pluscuamperfecto. El futuro perfecto sí lo hay. Entonces el tema es alargado. En lugar de ser pollé con épsilon pasa pollé con eta. Y luego igual que el verbo lío. Esta era la que tiene la 4, la última característica. A mí el orden me es igual, ¿no? La segunda que tienen en la gramática, por lo que veo, es el optativo presente activo, que ya no va a ser oimi, ois, oi de desinencia, sino oyen, oyes, oye, y con larga. Y luego ya sigue como era en el verbo lío. La que no está y que yo les añado es el infinitivo de presente activo, termina en en. ¿Y qué pasa en este caso? El verbo sería pollei, la raíz, más pollé, más el en, ¿qué les queda? Pollé en, más da ei, y les queda pollei. Y no parece que sea un contracto, porque el verbo lío hace luei, pero sí les indica el acento circunflejo, que es el motivo de una contracción que ha absorbido. Vale, entonces esto es referente al verbo polleo. Tengan siempre estas advertencias, las 4 del párrafo 159, para que se acuerden. Pasemos a los verbos en OO. La primera O es Omicron, la segunda es Omega.
naturalmente. Ustedes tienen de modelo el verbo delò, que significa mostrar, delò. Pasemos al párrafo, por tanto, 165 y 166. El verbo o, contracto en o, sí tiene bastantes contracciones. Y yo las agruparía en 3 grupos. Ustedes pueden hacerlo. Lo tienen en el documento, pero en el documento no he hecho el grupo. Simplemente he puesto una detrás de otra, porque yo no manejo para hacer llaves o claves. Entonces, Omicron más zeta, Omicron más omega, da omega, con acento circunflejo. Un grupo. Segundo grupo, Omicron más epsilon, Omicron más Omicron, Omicron más U, o sea, Omicron Y, da U, todas, con acento circunflejo, o sea, Omicron Y. Este sería un segundo grupo. Un tercer grupo, Omicron más zeta con iota suscrita, Omicron más EI, Omicron más OI, les va a dar OI con acento circunflejo. Entonces, en este caso tienen 8 contracciones que les sirven para la activa y pasiva y media. Vale. Entonces, la mecánica es la misma. No voy a insistir de nuevo porque ustedes son suficientemente inteligentes. Yo me gustaría mucho que cuando nos encontráramos, yo siempre pienso en la clase presencial, pudiéramos trabajar muy bien los ejercicios, ¿no? Y que esto ya lo tuvieran bien metido en la mente, que lo hubieran asimilado. Yo a veces les digo, y creo que es verdad, ¿no?, que cuando una cosa se ha entendido, hace crack y quedó ya formando parte de uno, de mi estructura mental, de mi conocimiento, de mi conciencia. No sé dónde ubicar la conciencia, depende de qué escuela, ¿no?, filosófica sigamos. Pero ustedes me entienden. Entonces estudien hasta que haga crack. Ya lo tengo. Entonces esto les va a ayudar muchísimo, muchísimo. Cuando nos veamos, a mí me gustaría mucho ya que con ustedes en clase pudiéramos hacer los verbos nasales, líquidos, nasales, ¿no? Y poder pasar, a la vez que haremos otras cosas, tenemos mucho de sintaxis para ir aprendiendo, a hacer un poco los verbos en mí, porque es el último ciclo que tienen de griego y no pueden salir en blanco, blanco, blanco con los verbos en mí. Los verbos en mí es el verbo in mí, pero no es solo esto, hay 3 grupos distintos y cada uno subdividido. Pero esto lo veremos más adelante. Vamos a la Atenea. A ver, tómenla. A mí me gustaría que ustedes me hicieran la tarea que les pongo ahí. De la versión 42, esto les he marcado, y de la 43, las 7 primeras, que no es tanto, es 4 líneas de cada uno. Yo creo que esto me lo pueden hacer, pero háganlo primero estudiando y luego haciéndolo. Y de propina, si tuvieran ganas, harían esta fábula que está en la página 54, que yo les voy a dar algunas pistas ahora. Es una fábula, Thetix kai Myrmeke. Es la cigarra, Thetix es cigarra y Myrmek es hormiga. O sea, la cigarra y en realidad no hay artículo, dice cigarra y Myrmeke. Cuando no hay artículo puede ser
una cigarra y unas hormigas, o bien cigarra y hormiga. Y empieza diciendo, les voy a ayudar en la primera oración. Heimonos hora tetis limotos etei mirmecas trofen. ¿Dónde está el verbo? Heimonos no es un genitivo, hora tampoco, tetis el sujeto, limoton tenían que ver, pero este on sin acento no puede ser de onus a on, como lión, lios a lión, ustedes buscarán. El verbo es etei. Ustedes se dan cuenta que es eta con iota suscrita, pero termina en ei. No puede ser, bueno, podría ser un presente indicativo del verbo eto. Eto, con eta igual, iota suscrita, tau, omega. Van al diccionario, lo buscan, vayan buscándolo ahora si quieren, y no lo encuentran. Entonces van a decir, Ana, no está en el diccionario, lo dejo correr. No, yo no quiero que lo dejen correr. Todo tiene solución. Voy a pensar, ¿de dónde puede venir este ahí? ¿De dónde puede venir este, estoy diciéndoles ya la trampa, este eta con iota suscrita? Puede venir de un ai, alfa, iota. Y entonces voy a ver si es verdad, si podría ser. Cojan el libro y buscan teta, iota, y ros y matai. ¿Y qué tienen? Hay teo, y al lado o, porque aiteo ya no existe, pasó a ser aito. El futuro aiteso largo. Si es aiteo, es que es un verbo contracto en eo. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a ver por qué la ai se ha convertido en ei. Tiene que ser o bien para aoristo o bien para imperfecto. Busquen en el verbo polleo, en voz media o en voz pasiva, o en voz activa, en este caso inactiva, cómo hace el imperfecto y por qué ha hecho contracción, de qué manera. El ai ha pasado a ei. ¿Y por qué este? Porque era on, es, e, la desinencia del imperfecto. Y la raíz, e, te. E más e, hemos dicho que hacía él. Entonces ya está, del verbo aiteo, del verbo aiteo, ya tengo el tiempo que es el imperfecto. Pero fíjense más, ¿qué dice el verbo aiteo del diccionario, página 113? Futuro aiteso, magnífico, no es mi caso, no me interesa. Pedir, exigir, dos acusativos, tiene dos acusativos de distinta categoría, uno de persona y uno de cosa. Cuando yo exijo a los alumnos la tarea, si fuera en griego, lo pondría yo, sujeto, exijo, verbo, en presente. ¿Qué cosa exijo? La tarea, acusativo de cosa, a los alumnos, acusativo de persona. En castellano no va así, sería un acusativo objeto directo, el trofe, el alimento, y el mirmeka sería el objeto directo. Pero en griego es doble acusativo. Entonces ya la tenemos. Hora heimonos. Hora es un dativo, ¿verdad? En la estación de invierno. Una cigarra, tetix, una. Limoton, buscan el verbo, lo van a encontrar, buscan la palabra, todavía no saben qué es verbo, encuentran limoto.
una la palabra, teniendo hambre, ¿eh? pedía, ¿eh? ¿Qué cosa? Una cigarra, ¿eh? En la estación de verano. Teniendo hambre, estando hambrienta, como quieran, participio de presente, pedía comida, alimento a las hormigas. Ya está, ya la tienen hecha. Bueno, entonces ustedes seguirán, porque no la voy a hacer yo, pero son frasecitas cortas, pero sí van a jugar con los verbos. Por ejemplo, el verbo syneger en la segunda línea. Erotosins, en la segunda línea lo primero que tienen es hoidemirmekes, aganan tuntes, un participio. Si dice tuntes es que hay una contracción, ustedes verán. Nominativo plural, ¿de qué verbo es? Erotosin, tiene acento circunflejo en el tosin, será de un verbo que ustedes buscarán. Y el que más tal vez puede resultarles difícil es esta pregunta que le hacen, ¿no? Diapicerus syneges trofen. Diapicerus syneges trofen. Este syneges es bien interesante. Fíjense, tiene el acento circunflejo sobre la eta y tiene un sin. Sin ustedes saben que es un prefijo, ¿no? Simpatía, sintaxis, sintéctico, que significa con. Y ege puede ser una contracción y podría ser el verbo hago, sin hago. ¿Y qué pasa? El verbo hago, en el imperfecto, hago es conducir, ¿no? Demagogo, lago. Entonces tenemos el sin prefijo y el eges viene de un hago alargado. ¿Por qué? Porque es el imperfecto, el ion, el ies, el ies. Y ahí les voy a decir, y ya no avanzo más en esto, les voy a pedir, a decir que tienen que ver un poco los alargamientos cuando hay aumento. ¿Dónde tienen esto? Lo tienen en el párrafo 151, cuando habla, bueno, desde el 150, ¿no? 151, 152. Les habla del aumento. ¿Cómo aumenta una A? Pues en E. Hago pasó a E. Acá no pone qué pasa con los prefijos. Seguramente sí. Acá lo tenemos. Párrafo 153. En los verbos compuestos de preposición, el aumento se coloca entre la preposición y el verbo simple. Y tienen el ejemplo del eis hago. Bueno, en nuestro caso es sin hago. El imperfecto es eis, egon, con eta, egon, eges, ege. En el caso nuestro sería con el sin. Bueno, si pueden hacer, les va a gustar. Yo les he puesto en el documento que me hagan las 7 primeras de la versión 42 y las 7 primeras, si podían, de la... Sí, o por lo menos las 6 primeras. Porque las 7 veo que es larga y me van a decir que la dejan, ojalá me la hicieran. Y hacen, si pueden, esta fábula de Sopo. Esto sería tarea de 2 días de clase, no de 1. Yo siempre les pongo para la otra semana. Entonces, en la semana siguiente, que ya seríamos a fin de mes,
estarían haciéndome los verbos en O. ¿Y qué ejercicio les pedía yo? Pues de la versión 44, cinco oraciones, y de la versión 45 también. Hay unos recuadros en la página 55 que esto los veremos aparte, no quiero ahora confundirlos. Yo desearía que ustedes puedan trabajar bien. Nos veremos el martes, siempre los martes, y la tarea la vamos a corregir los días martes en la medida en que ustedes hayan avanzado. Yo preguntaría a uno a otro cómo hacemos. No se preocupen ahora por la nota, no es la nota lo que me interesa. Lo que me interesa es que aprendan, que este tiempo no sea perdido, que después no tengamos que ir corriendo sin poder abarcar lo que necesitamos hacer. Vayamos haciendo despacio, semana a semana, Empezamos repasando el verbo lío en activa, media y pasiva, luego verbos contractos en AU, ahora en EO y en O. Y con esto ojalá después ya pudiéramos vernos. Si no fuera el caso, seguiremos, y si ustedes tienen otra idea mejor, también la pondremos a consideración. Bueno, les deseo muy buen trabajo y que ya nos podamos ver todos los martes mientras no podemos todavía vernos presencialmente. Chao chicos, gracias por atender.